preguntas en la entrevista laboral consideras que pueden marcar una diferencia entre este candidato puede pasar una segunda ronda o descartado? Está prohibido trabajar por menos del salario mínimo. ¿Tú qué tan importante crees que es el networking en Canadá? Acabas de llegar a Canadá o ya estás en este país y estás buscando trabajo, pero sientes que aunque tengas los estudios y la experiencia laboral, no encuentras trabajo y realmente te cuesta entender cómo funciona el mercado laboral canadiense. El día de hoy vamos a hablar sobre todo eso, por qué sucede y sobre todo cómo cambiar esa realidad. Porque el día de hoy tengo la gran presencia de Milena Sliss. Milena es colombiana y fundadora de PRH, People's Resources Hub, una empresa de consultoría en marketing, recursos humanos y career coach que ayuda y sigue ayudando a miles de profesionales y empresas en Canadá a entender y a navegar el sistema y mercado laboral canadiense de manera estratégica. Así que chicos, por favor, démosle una gran bienvenida a Milena Sliss. Tan linda, Malu, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Muy feliz yo, Milena, de tenerte aquí presente. Cuéntanos cómo defines PRH en tus propias palabras y cómo fue que decidiste abrir una empresa de coaching aquí en Canadá. Pues imagínate que en la transición, cuando llego yo a Vancouver, teniendo experiencia canadiense, educación canadiense, venía de Alberta, se complicó muchísimo. Aquí no es fácil llegar a Vancouver a buscar trabajo. Entonces, a pesar de que traía toda esa experiencia, supuestamente la Canadian Experience, fue muy complicado encontrar. Entonces, tuve que volver a comenzar de cero. El comenzar de cero fue una transición bastante fuerte entre volver a voluntariar, volver a adquirir esa experiencia que necesitaba, volví a tener internships. En todo ese proceso, yo quería saber qué sentía y ¿por qué era tan complicado para nosotros encontrar trabajo en Canadá? ¿Qué era lo que una persona de recursos humanos sentía y pensaba al otro lado? Y para poder entender todo ese proceso, entonces lo que hice, mi bachelor o mi educación es en marketing y negocios y decidí volver a la universidad a estudiar recursos humanos porque necesitaba entender el por qué y para qué, que todo este círculo que era lo que realmente sucedía, porque se nos complicaba tanto la vida. Entonces decidí volver a la universidad, estudié recursos humanos, tengo mi designación nacional en mi CPHR y de ahí entendí muchísimas cosas de lo que realmente el mercado laboral canadiense era. Atado a eso, estudié inteligencia emocional como career coach y emotional intelligence life coach también. Entonces uní mi educación en marketing y negocios más mi HR y decidí abrir PRH. Encontré muchos gaps en el mercado laboral canadiense en términos de recursos humanos, porque aquí se enfocan mucho en el papel, en el contrato, en la póliza y el procedimiento, pero se nos olvida que somos seres humanos los que estamos dentro de las organizaciones. Y no se enfocaban realmente al ser humano como tal, sino su enfoque era única y exclusivamente al papel. Para mí eso fue como un choque bastante fuerte porque siento que en Latinoamérica nosotros nos enfocamos más en el ser humano. A pesar de las diferencias que hay, siempre nos enfocamos en que la gente tenga muy buen bienestar, que esté bien, que se sienta bien. Obviamente no generalizo, pero tratamos de que así sea. Con base en eso dije, wow, hay que crear algo, hay que hacer algo diferente aquí. Yo fui emprendedora en Colombia, tenía una agencia de marketing, la tuve por 7 años. Entonces como que siempre estuve aprendiendo del mercado antes de tomar la decisión de volver a ser emprendedora. Y ahí es cuando descubro que había un gap muy grande por ese lado, un gap por el lado de nosotros como inmigrantes, porque no entendemos el mercado, no sabemos cómo entrar. No sabemos ni siquiera cómo crear un resumen, un cover letter. ¿Qué significa? Porque empezando nosotros no utilizamos un cover letter en Latinoamérica. Entonces, bueno, atado todo esto, nace PRH y nuestro enfoque es ayudar a las pequeñas y medianas compañías. Uno, las personas o las compañías que no tienen departamento de recursos humanos, les ayudamos a crear su departamento de recursos humanos desde cero. Yo digo, llegamos a ayudarles a organizar y a limpiar la casa en términos de recursos humanos. Atado a eso va todo el tema de reclutamiento. Es todo el paso a paso que hay dentro de recursos humanos. Implementamos un software porque como todo está en papel, lo que hacemos es digitalizar para hacerle la vida más fácil a la compañía. Y en términos de reclutamiento, lo que hacemos es contratar gente que se alinee con la cultura organizacional. No solamente revisamos sus skills en términos de educación o technical skills, sino también cómo su inteligencia emocional y cómo sus soft skills se adecúan a uno, a esta organización y dos, a la persona con la que va a trabajar.
Entonces, en términos de reclutamiento, nosotros hacemos la cosa de una manera completamente diferente. Primero nos enfocamos a entender cómo es el director de la compañía y sus empleados y su cultura organizacional, su misión, su visión, valores, y después de haber hecho esta parte, empezamos a hacer todo el tema de reclutamiento. Entonces, cuando te traemos una persona nueva a la compañía, es una persona que va a estar contigo por mucho tiempo. No podemos dar un tiempo determinado, pero es una persona que va a ser leal a la organización debido a que se conecta con la misión y los valores de la compañía. No llega por trabajar, no llega por simplemente tener un salario mensual. Claro, que quiere quedarse ahí Quiere quedarse y y quiere crecer. crecer dentro de la compañía porque siente que tiene conexión. Entonces, eso ha sido parte importante en nuestro proceso de reclutamiento. Entonces, bueno, nace esa parte y atado a todo esto está el tema de branding y el tema de marketing. Entonces se volvió porque, como te comentaba anteriormente, es como un ecosistema. Organizamos el departamento, pero atado a esto viene el tema de branding, que también es todo el tema de la comunicación interna de la compañía. Y también entonces necesitamos redes sociales, entonces ayudamos a organizar todas las redes sociales, todo el tema de marketing y armamos paquetes y planes completos para la compañía. Y en términos de career coach, me encanta ayudar a los inmigrantes. Yo creo que esa ha sido una de mis misiones más bonitas y ha sido uno de los propósitos más bonitos durante estos casi 10 años que voy a cumplir en Vancouver. Por lo que me costó trabajo y por lo que para mí fue difícil ver este proceso, yo dije, yo tengo que ayudar a los que vienen detrás de mí. Cuando tú te diste cuenta de esa necesidad de querer ayudar a los demás, ¿te diste cuenta viniendo a Vancouver o desde Calgary? No, en Vancouver. ¿Y por qué crees que no viste eso en Calgary? Porque Calgary es una ciudad pequeña, es una ciudad donde hay más fácil acceso a la comunidad. Aquí es una ciudad abierta, dispersa. Nosotros los latinos, por ejemplo, estamos por todo lado. No hay una comunidad pequeña donde uno diga, sí, es que en tal lugar encuentras, no sé, están todos los latinos, como digamos que aquí en Surrey sabemos que están todos los hindúes y bueno, así sucesivamente. En Calgary es muy pequeña la comunidad, éramos solamente 1 millón de habitantes, entonces era mucho más fácil. Habían muchísimas ayudas y fue un proceso muy sencillo y muy como que te abraza el proceso en Alberta, fue mucho más fácil para mí. Entonces cuando yo llego aquí, el cambio fue impresionantemente fuerte. Sentí que fue más fuerte entre Alberta y BC que lo que yo viví entre Colombia y Alberta. Wow. Entonces fue bastante fuerte el cambio. ¿Y Muy cómo fuerte. así llegaste a Calgary primero y después decidiste mudarte a Vancouver? Me casé en Calgary y mi esposo es de aquí de Vancouver, entonces decidimos venirnos. Él extrañaba mucho Vancouver y decidimos, bueno, devolvernos. Mencionaste sobre lo que es el cover letter y la importancia, o quizá tú dinos si es importante o no, dar un cover letter. Primero, define para la audiencia qué es un cover letter y si es necesario anexarlo cuando buscamos trabajo en Canadá. Pues miren que curiosamente el cover letter para mí específicamente no es tan importante como el resumen, pero todo depende de cada compañía. Cada compañía estructura su forma de reclutamiento de una manera muy diferente. Hay gente que, empezamos porque ¿qué es un cover letter? Es como tu carta de presentación. Es como un storytelling, lo digo yo siempre así. Es cuéntame tu historia en 3 párrafos. Porque está dividido normalmente en 3 párrafos. Cuéntame tu historia en esa carta. Y entonces para muchas compañías ese storytelling es importante, pero no para todo el mundo. Para el resto de las compañías sí es muy importante tener un resumen adecuado y estructurado, que es lo que yo creería que podría decir que más del 80% de las compañías revisamos solamente el resumen y no cover letter. Pero todo depende de lo que diga. Si dice, por favor, anéxame resumen y cover letter, debes anexar el cover letter. Hay estadísticas que dicen de que las compañías demoran 6 segundos en reconocer si un CV vale la pena o no vale la pena. ¿Es cierto? Es cierto, totalmente. Pero ahora hay 2 cosas importantes. Estuvimos hablando del ATS, que nosotros tenemos, la mayoría de las compañías ahorita manejan un software que es el Human Resources Information System, que es el que es nuestro primer filtro antes de pasar a lo que nosotros ya revisamos. Entonces, ¿qué hace este ATS? Llega, revisa tu resumen y si hace match el 90% de tus keywords que tienes en el job description, en tu resumen, ese resumen pasa a manos de nosotros. Si no está ese 90%, ese resumen nunca va a llegar a nuestras manos. Entonces, ahí es donde hay un key component que es especial cuando tú estás creando un resumen. No envíen resúmenes por enviar, porque siempre les digo, ustedes llegan, como llegamos de Latinoamérica, y en Latinoamérica tú haces un resumen de 3, 4 páginas, es el que utilizas para siempre. Aquí es diferente. En encontrar trabajo en Canadá necesita estrategia.
Y la estrategia, como lo nombraba y lo decía yo en algún video pasado, nosotros planeamos los viajes, la vida, todo, pero nunca planeamos y nos sentamos a pensar, ok, ¿qué es lo que yo realmente quiero para mí? ¿Dónde quiero trabajar? ¿Voy a continuar con mi carrera o decido darle un cambio a mi carrera? Porque una de las cosas bonitas de toda esta transición de inmigración es que puedes cambiar, te puedes transformar. Y eso es una maravilla porque tenemos todas las posibilidades del mundo de Sí. transformación aquí. Ujú. Nosotros somos extremadamente resilientes, entonces nos da esa posibilidad, esa transformación. Entonces, decido cambiar de carrera, definitivamente me voy por mi carrera, amo mi carrera y me voy por ese lado. ¿O qué quiero para mi vida? Y eso es un punto que para nosotros como inmigrantes en el principio nunca lo pensamos. ¿Por qué? Porque nos toca también, y hay otro punto importante, tenemos que llegar y ser muy humildes en el proceso. Nosotros venimos quizás con unas expectativas demasiado altas, a veces un poquito el ego que entra ahí a jugar en esta pasada y nos da duro, ¿no? Nos da duro el proceso, el cambio, el que yo era en mi país, el que yo tenía quizás un cargo ejecutivo. Aquí nos toca volver a nacer. Y el volver a nacer es volver a empezar. Entonces, ok, ¿qué debo hacer cuando yo llego aquí con muchísima experiencia y con degrees, maestrías y PhD y este tipo de educación? Nos toca empezar a adquirir experiencia canadiense. No vamos a poder llegar a ser y a ser directores en el arranque. Llegaremos, claro que llegaremos, pero hay que vivir el proceso y hay que ir paso a paso. Claro, empezar desde, digamos, un Empe- entry level job position. Totalmente. Y si no vemos que el inglés nos da un poquito duro, ok, vámonos a voluntariar. Busquemos un voluntariado que nos genere esa experiencia para colocar en el resumen. Hagamos una internship que dura 2, 3, 4 meses máximo y con esa experiencia ya puedo colocar eso en mi resumen y ya va a ser un boost para tu resumen. Ya es completamente diferente. Que no tengas ninguna Canadian experience a que tengas un poquito. ¿Consideras que el voluntariado también es importante para Mm, darle un boost? muchísimo. Muchísimo. Yo creería que cuando nosotros no tenemos experiencia y estamos recién llegados, voluntarian. Esa es la primera puerta para abrir el mercado laboral en Canadá. Y una cosa muy importante, el canadiense se fija si tú estás dispuesto a dar sin recibir. Y eso también es un punto claro, porque nosotros no estamos acostumbrados a voluntariar en Colombia o en nuestros países en Latinoamérica en general. Sí. Pues uno, por la situación económica muchas veces, y dos, porque no está dentro de nuestra cultura. Pero aquí sí está muy, muy arraigado culturalmente. ¿Y qué significa? Que yo soy capaz de dar mi tiempo sin esperar a cambio. Absolutamente nada. Y eso dice mucho de Y un eso candidato. mucho dice, sí, eso dice mucho de la persona. ¿Qué gran Mm. diferencia consideras tú que existe entre trabajar para una empresa en nuestros países sudamericanos y trabajar para una empresa en Canadá en lo que respecta a lo que es ambiente y cultura organizacional, digamos? Hablemos específicamente de British Columbia, de Ujú. Vancouver. El 98% del mercado en Vancouver somos pequeñas compañías. ¿Qué significa pequeñas compañías? Que estamos en proceso de entender qué significa una cultura organizacional. Y aún las empresas que llevan muchos años, tuve la oportunidad de trabajar en algunas, hay una que lleva más de 50, 70 años aquí en BC, no existía una cultura organizacional fuerte, porque como te comentaba anteriormente, el recursos humanos de aquí está muy enfocado es al documento, al papel y a la póliza y a los beneficios y en general al proceso, pero nunca se fijan en el ser humano. Cuando tú dices que es más centrado en el papel, ¿te refieres a los beneficios laborales o a qué específicamente? Sí, a que revisan todo tu contrato, a que las pólizas y procedimientos estén de acuerdo, a que todo lo que vaya en papel esté bien hecho en cuanto a ley. Pero cuando tú necesitas algo como ser humano, cuando tú no te sientes bien con el ambiente laboral, cuando es tóxico, cuando es un ambiente fuerte, no hay nadie quien te escuche. Y imagínate que hicimos una encuesta hace poco que salimos también y le preguntábamos a la gente, cuando nosotros te preguntamos acerca de recursos humanos, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando hablamos de HR? Y mira que las respuestas con toda la tristeza del corazón fueron miedo, angustia, me van a despedir, este trabajo no es para mí, me van a regañar. O sea, todo fue negativo alrededor de esto. Fueron muy pocas las personas que me dijeron, quizás voy a encontrar que me van a ascender o que voy a obtener algo especial, un premio quizás. Mira, de todas las personas, si tuvimos más o menos unas 70 personas en la entrevista, en el survey, solamente el 0,01 nos respondió algo positivo. ¿Y por qué crees que se debe eso? ¿Quizás es el miedo al idioma, a hablar, a entender o a expresar cómo nos sentimos? No, porque el tema de recursos humanos aquí es bastante, como digamos que se quedó un poco en algunas generaciones anteriores donde el de HR era el que mandaba y al que había que tenerle miedo, porque era el que daba o el que quitaba.
Entonces, yo te doy el trabajo, pero también te lo quito cuando yo quiera, ¿no? Ese poder y esa autoridad que tenían se quedó en muchísimos años luz, mientras que mira que en Latinoamérica, que me preguntaste, Latinoamérica, hablo específicamente, trabajé con Perú, Colombia y México. Nosotros teníamos una organización, una cultura organizacional bonita, que la fiesta de fin de año, que la reunión para los cumpleaños, que celebremos que una premiación y de los ascensos, una premiación de la gente, de los Que aniversarios, el Día de la Madre, el que el Día de Día la del Madre, Padre. todas esas cositas como soft que nos ayudan un montón. Aún un retiro, que vamos a hacer un retiro 2 veces al año para ver cómo se siente la cultura de la organización. Esas cositas, eso no se ve aquí en BC. Entonces, por eso nació PRH con ese objetivo de transformar y de cambiar cómo se ve recursos humanos, que yo lo llamo, a mí me encanta People and Culture, gente y cultura, porque realmente eso es recursos humanos, no es que es un genérico que ya se generó ahí, pero somos gente y cultura dentro de una organización. Está bien entender la parte legal y todo, pero también está la Por parte emocional de hacer supuesto, sentir bien a tu a tu colaborador, gente. a tu gente. Y recuerda siempre que yo siempre le digo a todos los emprendedores, nosotros podemos tener las mejores ideas, podemos tener los recursos más grandes, pero si no tenemos la gente y no apoyamos y no realmente como que abrazamos ese equipo que tenemos, lo entendemos y lo escuchamos, de nada nos va a servir tener todos los recursos. Tu gente es el activo más precioso que tiene cualquier y que tiene cualquier organización en el planeta. Completamente. Aparte de lo que mencionaste de lo que buscan las empresas canadienses en los candidatos, que es la capacidad de dar sin esperar nada a cambio, ¿qué otras soft skills o digamos habilidades blandas busca un empleador canadiense para que los chicos se preparen? Nosotros ya no nos fijamos ni en los technical skills, ni en tu educación, ni en los años de experiencia que tienes. Para nosotros en este momento lo más importante es ver si tú eres flexible, si tú eres adaptable, si tú eres resiliente, si tú tienes esa capacidad de ser de escuchar a la gente que te está diciendo, de tener esas habilidades de comunicación. Eso es lo más importante. Estaba precisamente hablando contigo de unas entrevistas en las que estamos ahorita en un proceso de reclutamiento, donde no es el idioma, donde no es tu cantidad de años de experiencia, donde no es toda la educación ni todos los diplomas. Es cómo a través de tus soft skills te conectas con el entrevistador. Si tú ves que el entrevistador, dependiendo de cómo sea, tú tienes que analizar la persona con la que te vas a sentar. Yo sé que puede ser en muy corto tiempo, puedo decir, no es muy difícil que yo me siente aquí contigo en una entrevista y ya te analice en 3 segundos cómo eres tú, pero uno siempre debe investigar antes de entrar a una entrevista. Entonces, ¿con quién me voy a sentar a la entrevista? ¿Cuál es la compañía? La misión y la visión son lo que realmente me voy a conectar con ella. La empresa me gusta, realmente me gusta lo que voy a ir a hacer allá. Investigo sobre la dueña de la compañía, el director o con quien vaya a estar para poder entender un poquito de la cultura antes de sentarme a conversar contigo. Y eso normalmente no lo hacemos. 2, el tema del idioma. No necesariamente tienes que tener un excelente inglés, pero sí tienes que tener una estrategia en la forma de responder las preguntas. Nosotros tenemos, por ejemplo, las preguntas que siempre vemos que les afecta mucho cuando estamos en una entrevista son los behavioral questions. Cuando hablamos de que dame un caso específico en el que tuviste que pasar o vivir, por ejemplo, o trabajar con un empleado bastante complicado, ¿cómo manejaste la situación? ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue ese resultado y cómo viste esto? Ahí la gente empieza a contarte y los latinos tenemos otro problema, que a nosotros nos encanta hablar, ¿no? Entonces tú llegas y empiezas a contarle toda la historia. Acuérdense que en Canadá no nos gusta el tema así. En Canadá es al grano, a lo que vinimos y cómo me respondiste a la pregunta. La pregunta tiene una fórmula especial, tú me cuentas la situación, cuál fue realmente lo que pasó, cuál fue lo que hiciste, esa tarea que hiciste y cómo lo resolviste. Así de concisa es la cosa. ¿Lograste? ¿Cuánto lograste? Si tienes algún porcentaje, algún número, algún significado que haya sido bastante importante. Ahí es donde nosotros fallamos muchísimo en ese tema de preguntas. ¿Qué preguntas en la entrevista laboral consideras que pueden marcar una diferencia entre este candidato puede pasar a una segunda ronda o descartado?
Mira que curiosamente para mí es la primera pregunta. Yo sé, ahí me conecto, si me conectas, te conectas conmigo y yo veo que tú tienes el tell me about yourself, es cuéntame en un minuto. Esa es la cosa, esa pregunta es muy genérica. Esa pregunta yo también me la recuerdo cuando vine en el 2019, que cada vez que yo pasaba por entrevistas laborales era la primera pregunta. Tell me about yourself. Y Sí. uno como, pero ¿qué te digo de mí si todo ya está en el resumen? O sea, ¿qué cosa quieres que, cómo me Sí. ayudarías, por ejemplo, cómo ayudarías a los chicos a responder esa pregunta? Esa pregunta debe ser en un minuto. No tienes más tiempo de contarme toda tu vida. Primero que todo, yo ya sé cómo te llamas, entonces no necesitas volverme a repetir tu nombre. Segundo, yo no necesito que me cuentes tus hobbies, si eres casada, separada, tienes hijos, esas cosas que se hablan en Latinoamérica, aquí no se hablan. Toda tu vida personal en términos de qué te gusta y qué no te gusta, eso no se habla en una entrevista. Jamás te vamos a preguntar ni cuántos años tienes, ni qué religión tienes, si eres casado, soltero, tu estatus, ni tu sexualidad, absolutamente nada. Entonces, en ese tipo de preguntas solamente que quiero saber exactamente quién eres tú, en sentido de que, qué has hecho en tu experiencia, qué educación tienes y por qué aplicaste esta posición. Eso es lo único que yo quiero saber en ese minuto. En ese minuto y con la forma con la que tú te conectes con el entrevistador, esa va a ser la puerta que abre el resto de la entrevista. Y para a todas aquellas personas que vienen con la mentalidad de, yo voy a conseguir un buen trabajo porque yo trabajé de eso en mi país de origen, ¿qué consejo le darías a esas personas para poder realmente encontrar un trabajo alineado con su perfil? ¿O es que va a tomar tiempo? Toma tiempo. No es de la noche a la mañana, realmente no es que llegamos aquí y ya mañana tenemos el trabajo, así tengamos el idioma. Bueno, muchas veces puede que tengas a alguien, ¿no? Porque aquí también el tema de networking y relaciones es extremadamente importante. Si tienes a alguien que te colabore y te ayude dentro de la organización, puede que pasemos y sea, pero nos toma tiempo. Pero yo siempre le digo a la gente, ¿cuál es la forma más fácil? Y creamos un programa cuando yo llegué aquí en el 2017 y fue un programa de voluntarios donde teníamos un club de voluntarios donde les dábamos la experiencia laboral en sus áreas. Trabajaban con nosotros 3 meses en su área, si estabas en marketing, en social media, en lo que estuvieras, trabajas esos 3 meses y te dábamos una referencia laboral de que ya habías trabajado en tu área en Canadá y te ayudábamos con unas reclutadoras que teníamos una alianza estratégica dependiendo de los trabajos que ya estuvieran. Entonces, esto nos ayudó muchísimo a que la gente entendiera que llegar aquí es dar, porque lo vas a recibir en un futuro, pero no lo vas a recibir en el primer momento. Hay que construir, hay que tener la humildad para ir paso a paso y llegar donde, porque como les digo yo, vamos a llegar donde queremos llegar, eso es clarísimo, pero no vamos a llegar en el primer momento ni en el primer arranque. Y sabes también por qué se vive tanto esto, porque no valoras las cosas cuando no te cuestan un poquito. Y no significa que nos tengan que costar un montón, porque por eso fue que creamos PRH y hemos creado todos estos programas, para que a la gente no le cueste tanto este proceso de llegar a este mercado laboral canadiense. Pero sí hay que ir con humildad, hay que ir con cierta sabiduría y entender que el proceso nos toma tiempo. Y abrazar cada proceso. Yo le digo a la gente, uno llega aquí y es que tú cada vez tienes un gol, ¿no? Y es que tengo que aplicar a esto y tengo que llegar a la PR, pero nunca te disfrutas el proceso. Siempre estás detrás del gol, todo el tiempo. Y cuando te das cuenta, ya pasaron 2, 3 años y sufriste durante esos 3 años por obtener una PR y te entregan la residencia permanente. Y bueno, ¿y ahora? ¿Y eso era todo? ¿Y ahora qué sigue? Así es. Y no te disfrutaste la bonita experiencia que había detrás de recibir esa tarjeta. Como una vez una amiga me dijo, hay vida después de la PR. Sí. O sea, no es que ya la PR, porque después te cuestionas, ¿y qué hago? ¿A qué me dedico? Exactamente. Y eso me lleva a preguntarte algo, Mile. ¿Cuándo consideras que es necesario que una persona se reinvente en su profesión aquí en Canadá? Pues mira que eso depende mucho porque cuando yo llegué, yo tenía experiencia en marketing, estuve trabajando en Alberta con los congresos de petróleo y gas también en México, Perú y Colombia. Cuando yo llegué aquí pensé que iba a continuar con marketing y pensé que después de toda mi experiencia en Colombia, mi educación, todo, iba a continuar con marketing. Y como que se me abrió una puerta diferente. Yo creo que es tener como esa habilidad de escuchar lo que te está mostrando el universo y lo que te está diciendo y decir, ok, mira, la posibilidad quizás no sea por pero sí sea por este lado.
Y entonces es cuando decido cambiar o complementar mi carrera con recursos humanos. Se me abrió una puerta que no esperaba, pero creo que ha sido una de las puertas más bonitas, a pesar de que fue un poco doloroso toda la transición de estudiar en otro idioma y de hacer otra carrera completamente diferente a la mía. Pero creo que eso es lo que me ha abierto tantas puertas para poder ayudar a tanta gente desde el otro lado también. Hemos mencionado anteriormente la importancia de armar bien un currículum vitae, porque de hecho el currículum va a pasar el primer filtro, que es ATS, ATS. que ya explicaste que es el sistema de filtración El software, de sí. software, exacto, para recursos humanos. Entonces, Mile, menciónanos 5 características que debe tener el currículum vitae, sí o sí, para que de manera exitosa pase al menos el primer filtro. Primero que todo, máximo 2 páginas. Para mí una página no me muestra realmente lo que tú eres y lo que tú has hecho. Y más de 3 y más de 2 páginas tampoco, porque ya es mucho. ¿Pero es Entonces, cara a cara o es solo cara? No, una sola cara. Una sola cara. Sí. Entonces, describir tu experiencia en esas 2 hojas. 2, cuéntame en tu experiencia, ¿qué te hace único del resto del planeta? Y el hacerte único significa muéstrame resultados, muéstrame porcentajes, muéstrame algunos de los achievements que hayas tenido, algo diferente, porque yo siempre digo que en este mundo todos somos únicos. Entonces aquí no hay competencia, sino como hablamos en alguna vez, aquí vinimos a este mundo fue a complementarnos. Pero en el momento de tener muchos resúmenes, yo necesito saber por qué te selecciona a ti y no a ti. Yo necesito saber por qué este resumen hace como ese match con lo que yo estoy buscando, que el otro definitivamente no. Entonces mi segundo punto es eso, ¿qué te hace único del resto del planeta? El tercer punto, no extendernos en tanto, máximo 4 bullet points, entre 4 y 5, donde tú me describas exactamente lo que hiciste en cada posición. 4, vete a los últimos trabajos, ponme los últimos 4 que sean los relevantes de la posición que tú estás buscando. Por ejemplo, hay gente que me pone si tengo 25 o 30 años de experiencia, lo que pasó en 1980, 1990 y quizás 2000 no es lo que está pasando ahorita. Los últimos 10 años. No necesito saber nada más. ¿Sabes cuándo necesito? Quizás, y lo voy a revisar cuando yo me siente contigo y en una entrevista y te pregunte sobre tu experiencia en el país que hayas estado, algo que me haya llamado la atención. Entonces ahí es cuando tú puedes explicar un poco más de tu experiencia en tu país. Pero en el resumen, no me pongan experiencia de hace más de 20 o 30 años porque no la vamos a revisar. ¿Cuál otra que es muy importante? El tema de la educación. Muchas veces me preguntan si yo tengo maestría y doctorados, ¿lo coloco o no lo coloco? Porque siento que van a decir que estoy sobrecalificado si tengo una maestría o un doctorado para una posición intermedia. Entonces yo les recomiendo que si tienen maestría y doctorado y están aplicando a un intermediate level, solamente coloquen su bachelor. Y si tienen algún postdegree y no más. ¿Por qué? Porque es muy cierto. Si yo veo que tú tienes un PhD, tú tienes una maestría, yo voy a decir, él se me va a ir muy rápido. Yo no lo contrato porque es una persona que va a volar muy rápido por su nivel de educación. Él está escampando. Entonces, lo que yo hago es que le aconsejo a la gente que no lo coloque si es intermedio level, ¿no? Que sabemos, si te lo están pidiendo para aplicación, por supuesto. Hay que colocar la maestría y el doctorado, pero si no te lo están pidiendo, no hay que dar más de lo que no nos piden. A veces nosotros también nos encanta eso, ¿no? Es que, ¿qué tal si coloco este otro documento? ¿Qué tal si anexo esto? No. Es que algunos dicen mejor más que a menos. Aquí es al contrario. Aquí no me des tanto si yo no te lo estoy pidiendo. Dame exactamente lo que yo te pido y por eso el tema de las entrevistas. Háblame solamente lo que te estoy pidiendo. No me cuentes toda la vida. Solo quiero saber esto. Mira, a muchas entrevistas llegamos y en 15 minutos ya sabemos si esta persona se queda o no. Nosotros con las primeras 2 preguntas volteamos a mirar a la persona. Siempre hago entrevistas con panel, el panel de entrevista. Si definitivamente no, a los 10 minutos, 15 minutos decimos, oye, muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un placer conocerte y ya sabemos que definitivamente esta persona no es. Y pues obviamente ahorramos tiempo aquí a este lado y te ahorramos tiempo también a ti. En cambio, tenerte 40 minutos sentado preguntándote muchas cosas. Y falta una característica más, eran 5. Bueno, esa y la última que para mí, bueno, el tema de educación, certificados y estas cosas, el tema de tecnología es clave también. Estamos en un proceso en este momento de reclutar a alguien que tenga experiencia en accounting y que sepa de QuickBooks. Pero la mayoría de las personas que recién llegan aquí no tienen experiencia en QuickBooks, pero tienen experiencia en SAP o tienen experiencia en Oracle o tienen experiencia en cualquier otro software. Esos skills son completamente transferibles. Entonces, ¿qué les recomiendo? Revisen qué es lo que está pidiendo el job description, qué tipo de software utilizan, váyanse a YouTube y revisen un tutorial. Puede que yo no tenga la experiencia en QuickBooks en este momento, pero cuando tú te sientas con el entrevistador y le dices, mira, pero yo manejo estos otros software y yo sé, chequeé un video y tengo el conocimiento acerca de QuickBooks, yo perfectamente puedo
transferir mis skills a este lado. Eso es un punto y un valor agregado gigante que significa que tú vas un paso adelante, que eres recursivo. Y esos son dos puntos que también valoramos mucho en una entrevista y sabemos, ok, si este hizo esto, en la compañía va a poder llegar a hacer muchas cosas más. Punto importante, ese fue el quinto. Mile, muy pocas personas hablan de algunas situaciones que pasan acá los migrantes y muchísimas personas con respecto a que algunos empleadores violan o no respetan las condiciones laborales que se dicen en un contrato. ¿Qué le recomendarías a las personas que viven situaciones parecidas, enfrentar y vivir todo ese proceso? Lo primero que quiero contarles, y lo hicimos hace poco en un post que hicimos en nuestro Instagram, estuvimos hablando de la importancia que es revisar tu contrato en el momento en que llega a tu posición y te aprueban la posición y dices listo. Pero como es tanto la felicidad, ¿no? Tú, no, ya por fin encontré el trabajo de mis sueños, esto es una felicidad enorme, se te olvida algo muy importante de leer el contrato. Y el contrato están estipuladas y debe estar todo estipulado claramente en términos de qué pasa con las horas extras, de qué pasa con nuestros sick days, de qué pasa si tenemos beneficios o no, de cuánto va a ser nuestro salario, si va a ser por hora, si va a ser anual. O sea, todas las condiciones laborales deben estar en el contrato y debemos revisarlas antes de firmar el contrato. Si tenemos preguntas, hagamos preguntas. Si ustedes creen y no tienen el conocimiento necesario, escríbanos a PRH. Nosotros encantados de ayudarles en todo el término de leyes también, en todo el tema de leyes en VC para que ustedes puedan entender qué es lo que debe tener un contrato. ¿Cuáles son las condiciones normales de un contrato en VC? Nunca trabajen por menos de un salario mínimo. El salario mínimo en VC es de 17.85 en este momento. Siempre subimos la primera semana de junio. No sabemos todavía cómo va a ser la inflación de aquí a junio, entonces no sabemos cuánto va a subir, pero menos de 17.85 está prohibido trabajar por menos del salario mínimo. Entonces, este tipo de cosas son fundamentales, Malu. Hay que revisar y leer el contrato muy bien. Pero si ustedes necesitan algún consejo adicional, algo de cómo arrancar, de cómo hacerlo, o si realmente se puede hacer, nos pueden contactar a nosotros y nosotros les ayudamos en PRH. Mile hermosa, ¿cuáles son tus redes sociales para que las personas conecten contigo? Estoy en Instagram como People Resort Hub y tenemos también LinkedIn que se llama People Resort Hub también, o se pueden conectar conmigo. Mi personal de LinkedIn es Milena Sliss. Perfecto. Hablando de LinkedIn, ¿qué rol consideras que juega esta app que ayuda a conseguir trabajo a bastantes personas en el proceso de búsqueda de trabajo para personas aquí en Canadá? Fundamental. Yo creo que en nuestras charlas normalmente de branding que hacemos con todos los inmigrantes en temas de marketing y branding, lo primero que les decimos es vamos a revisar tu LinkedIn. Esa es tu cara laboral en Canadá. Es una de las plataformas más fuertes en términos de mostrarte en términos laborales y de encontrar empleo. ¿Qué pasa si uno no tiene LinkedIn? Debes crearlo. Ok, chicos, escuchen. Hay que crearlo, es fundamental porque por ahí es donde te conectas, por ahí es donde te encuentran, por ahí es donde puedes hacer networking y conectarte con gente para crear redes. Entonces, LinkedIn es fundamental tenerla, crear un buen resumen, tener un buen LinkedIn y crear una buena marca. Y en base a toda tu experiencia, Mile, ¿qué áreas consideras tú que sí hay bastante demanda laboral aquí en Canadá? Este año tenemos 3 fuertes. Uno, el de construcción, porque se generó un presupuesto grande para todo el tema de construcción en BC. Entonces, todo lo que está relacionado a construcción va a estar muy fuerte. Todo el tema de turismo va a estar súper fuerte porque tenemos el World Cup ahorita en junio. Entonces, todo el tema de turismo va a estar extremadamente fuerte. Y aquí siempre se mueve el tema de tecnología. Este año volvemos a ser invitados y vamos a estar en el Web Summit de mayo. Tecnología se mueve por todo lado. Entonces, ese congreso o ese evento es uno de los más grandes de tecnología del mundo y van a haber más de 150 países en Vancouver en el evento de mayo. ¿Y ustedes van a estar presentes ahí? Vamos a estar presentes, vamos a tener booth y vamos a estar participando también. Y para las personas interesadas, por ejemplo, ¿podemos ir al evento? Pues claro que todo el mundo puede ir, por supuesto. Si tienen el presupuesto para poder pagarlo y entrar, todo el mundo puede participar. Esto es en Canada Place, pero claro, esto es abierto para todo el mundo que esté relacionado y que quiera aprender más de tecnología y de temas de inteligencia artificial. Mile, ¿tú qué tan importante crees que es el networking en Canadá? 100%, excelentemente buena pregunta porque de ahí nace que encontremos trabajo rápidamente también, de crear una red de conexiones. Vancouver y en general BC es conexiones.
Muchas veces podemos enviar resúmenes por enviar y llegó la conexión, el amigo del amigo y ese, oye, estoy buscando a tal persona, ay, yo te tengo a Te alguien, te recomienda. recomiendo. Y ahí entraste a trabajar Sí, y es la esa fue tu manera más conexión. rápida. Es la manera más rápida. Entonces, crear conexiones, pero crear conexiones reales, auténticas, genuinas. Y era algo que te comentaba y se me olvidó mencionar mucho en la entrevista, cuando ustedes se sienten en una entrevista, sean genuinos en la forma de contestar y responder sus preguntas. Sean muy auténticos, sean muy ustedes y conéctense con la persona desde el corazón, desde el alma, como siempre digo yo. Pero esa parte es fundamental. Y el tema de networking, 100%. Y aprovecho para invitarlos a nuestro siguiente Speed Networking Café, que va a ser el 2 de abril. Muy pronto recibirán toda la información. Este evento va a estar súper lindo. Vamos a, como estuvimos en el primero, conectar, traer emprendedores, contar historias. Vamos a tener 3 emprendedores espectaculares en este evento con 3 temas específicos. Y queremos invitar también a la comunidad que quiera ser parte de colocar sus productos, de ofrecer sus productos, de dar degustación de su producto, como lo hicimos en el primer Speed Networking Café, que trajimos café y trajimos empanadas colombianas y sushi mexicano. Esta vez queremos traer de diferentes partes de Latinoamérica. Les queremos invitar a Perú, queremos invitar a Cuba, queremos invitar a todos los países de Latinoamérica que se quieran unir al evento, que va a estar espectacular. Entonces de ahí nacen muchas relaciones. Y miren, una de las relaciones que nació conmigo, yo estoy sentada con Malú, nació del Exactamente. primer Speed Networking Sí, Café. en donde Mile, pues tuve la grata oportunidad que Mile me brindó de hablar en el Speed Networking Café. Fue un evento espectacular, chicos. Hicimos muchas conexiones, alianzas, conocí a gente extraordinaria, emprendedores, gente recién llegada. Mi recomendación, chicos, vayan, hagan networking. Los eventos que hace PRH Mile son extraordinarios y son una gran oportunidad que tienen si es que recién han llegado. Porque al inicio es difícil, al inicio vienes solo, no Sí, conoces a nadie. no conoces a nadie. No sabes ni siquiera por dónde empezar a hacer amigos. Y hacer Totalmente. amigos acá no es No fácil es fácil, tampoco. exacto, es muy difícil. Y como te comentaba ahorita con el tema de LinkedIn, y les quiero contar, mire, una de las estrategias, conocí la semana pasada, alguien me conectó por LinkedIn, latino, y me dijo, oye, quisiera hablar, pero se conectó de una forma muy auténtica con nosotros o conmigo en mi LinkedIn y me dijo, me encantaría conocerte, estoy haciendo comunidad, no tengo amigos, no sé por dónde comenzar. ¿Te tomas un café conmigo? Claro que sí, tomémonos un café. Y nos reunimos la semana pasada y logramos hacer esa conexión. Él ya va a estar con nosotros en el Speed. Es poder involucrar a todo el mundo y hacer comunidad, pero hacer comunidad de verdad, no hacer comunidad por hacer, sino realmente podernos ayudar entre todos. He sido mentora durante todos estos casi 10 años y ahorita voy a ser mentora de CPHR en términos de recursos humanos. Y también conocí una hermosísima niña argentina con el mismo tema. Me encanta aprender, quiero que me ayudes, pero tampoco tengo comunidad. ¿Qué hago? Abramos puertas. Ese siempre ha sido como nuestro lema, nuestro propósito. Si nos ayudamos entre todos, vamos a hacer que los latinos seamos diferentes Exacto. y mostremos toda esa luz que traemos. Pero si no nos ayudamos entre nosotros, es muy Y difícil. yo soy fiel creyente, fíjate que se crece más rápido y a Por nivel supuesto. exponencial en conjunto que Que solos. solos, pero por Ujú. supuesto, toda la vida. Como yo siempre digo, si ayudamos a los demás a subir en su proceso, subimos nosotros con ellos. Entonces imagínate todo lo Exactamente. que podemos lograr todos juntos. Exactamente, chicos. Así que únanse los que quieran a los eventos que hace Mile con PRH. Chicos, siempre son bienvenidos. Todos los links de los eventos van a estar en la cajita de descripción. Cualquier duda, también los links directo a las redes sociales de PRH y de Mile van a estar también en cajita de descripción. Y cualquier comentario o duda, por favor, siéntanse libre de escribirlo aquí abajito en la cajita de comentarios. ¿Recomiendas que una persona, cuando recién llega a Canadá y que le es difícil encontrar un trabajo en el rubro donde usualmente ha trabajado en su país de origen, tome cualquier otro tipo de trabajo que no sea de su profesión? Lo que pasa al principio, Malo, es que tú sabes que de pronto quizás no venimos con todos los recursos financieros para sostenernos y pues tenemos que ser muy honestos, Vancouver es una ciudad costosa. Entonces, lo que yo siempre le digo a la gente, ok, mientras que vamos por un lado, trabajamos para obtener ingresos en una posición que quizás no sea la de nosotros y por el otro lado me voy a voluntariar algunas horas o me voy a hacer una internship en mi carrera, en mi área. Entonces voy ganando dinero por un lado y voy ganando experiencia por el otro. Cosa que en el momento en que ya esté listo para cambiar de posición y ya esté listo para subir, ya tenga un resumen estructurado porque ya estuve voluntariando o estuve haciendo una internship y obviamente pues mis recursos financieros que los voy a necesitar lo voy a hacer por el otro lado. Entonces sí creo que es importante construir en los dos lados.
dar y recibir también. Y por ejemplo, digamos que una persona ha trabajado muchos años en finanzas en su país de origen y viene acá y quiere conseguir un trabajo en un banco, por ejemplo. Es su trabajo soñado, pero no puede o no se le presenta la oportunidad aún. Y consigue un trabajo medio tiempo como bartender, digamos. Después de los años aplica a un trabajo en un banco. ¿Crees que es necesario poner esa posición como bartender en su CV? No, no es necesaria, pero ¿sabes qué hacemos? Entonces la dejamos de últimas. Aquí hay que mirar una cosa y hay que jugar estratégicamente con el tema de los job descriptions y las posiciones que vamos a aplicar. Porque si tú me colocas que en la primera posición fuiste bartender, pues obviamente yo voy a decir, y duraste 3 años o 2 años en esa posición, como que no me hace match con lo que yo estoy buscando, ¿verdad? Pero si tú me colocas que en tu país de origen, ya, bueno, y algo muy importante ahorita, y es que acabaron de quitar la ley de que la Canadian Experience es importante. Entonces, eso ya no existe ni en BC ni en Ontario. O sea, ya en ningún job description puede existir que la Canadian Experience es algo obligatorio. Pero eso va en el papel, como lo digo yo siempre. Eso está escrito en el papel, pero nosotros desde el otro lado habrán posiciones que sí necesitemos que tengan un poquito de Canadian Experience. Hablando, por ejemplo, de finanzas, hablando de accounting, hablando un poquito de que sepan un poquito de leyes. Pero si tú ya traes experiencia de tu país en finanzas y tú me colocas en el principio y te haces match con lo que yo estoy buscando, ese estaría perfecto. Y lo que yo hago es que yo, si necesitan y me preguntan, ¿y qué hiciste durante este gap de años que estuviste, no sé, 2 o 3 años? Yo les digo, sí, es que estuve voluntariando, que de verdad que para mí es fundamental este tema porque es que te da lo que no has podido lograr tener y eso te da. Entonces, estuve voluntariando aquí, ayudé a esta organización en temas financieros y de accounting o lo que sea. Y mientras tanto también fui bartender. Pero eso lo explico en la entrevista. Entonces, sí es muy importante que hagamos match con todo lo que el job description nos está pidiendo. ¿Qué errores ves que cometen las empresas al contratar talento? Imagínate que no, empecemos porque uno de los errores más grandes como emprendedores y compañías es que sentimos que recursos humanos no es necesario. Entonces nunca creamos el departamento de recursos humanos hasta que nos llega una demanda laboral y nos damos cuenta que sí es necesario. Porque es súper curioso porque hasta lo que hablábamos anteriormente sabemos que recursos humanos el fondo es el ser humano, pero realmente no nos ponemos, lo primero que pensamos es necesito hacer ventas, necesito traer ingresos, necesito organizar la casa y saber cómo están mis finanzas quizás, pero la parte de recursos humanos como que eso lo vemos despuesito. Y despuesito es cuando llegan demandas laborales gigantes, contratos que no están bien hechos, gente que hay un turnover muy alto, o sea, una rotación de personal muy alta. ¿Por qué? Porque no sabes a quién estás trayendo. Me he encontrado con muchas organizaciones o muchas compañías que traen gente por traer, solamente por sentar a alguien en ese puesto, pero ni siquiera se dan cuenta si es la persona indicada para estar ahí o no. Claro, si está capacitado Y si para... está capacitado, tiene las habilidades para hacer lo que yo estoy buscando, no importa el área que sea. Entonces, esa parte de recursos humanos es fundamental. No hay una póliza, no hay un procedimiento. Entonces, cuando la gente se te queja y entonces ¿a quién voy? No, pues miremos a ver, vaya el director. Entonces, el director se encarga de hacer todo, ¿no? Él termina siendo el todero, pero no sabe cómo manejar el tema de recursos humanos, no sabe cómo manejar su gente y no sabe qué hacer en el momento de una demanda. Todas esas cosas se pueden prevenir si tú desde el primer momento de reclutamiento, como lo hablamos, de traer gente que realmente se conecte con tu organización, te voy a reducir costos en términos de la rotación de personal, de gente que va a estar de acuerdo con todo tu lineamiento y todos tus goals y los goals de la compañía y todos vamos alineados, vamos a crecer más rápido. Pero si yo traigo 3 o 5, las personas que traiga y todo el mundo va jugando en un partido de manera diferente y ninguno está trabajando como team, eso no te va a ayudar a tener una estructura laboral dentro de una organización. Si nosotros llegamos y organizamos un onboarding y hacemos una presentación y le contamos a la gente quiénes somos, qué hace la compañía y le hacemos ese engagement, la gente va a decir, oiga, sí, cuando yo llegué me explicaron. Uno llega, hay muchas compañías donde tú llegas y te dejan y te sientan ahí y mira a ver usted qué hace y cómo Sí. aprende. Nunca tienen entrenamiento, nunca tienen ese onboarding y no saben ni siquiera que llegaron. 3, un job description. Muchas veces llegas a una compañía y ni siquiera tienes tareas claras. No sabes ni a qué vienes a hacer. No, te dijeron que un admin assistant, por ejemplo. Sí, pero ¿qué tengo que hacer? No, ahí te voy diciendo en el camino qué tienes que hacer. Nunca hay las tareas específicas y claras de qué es lo que yo tengo que hacer en esta posición. Entonces, todo eso detrás de esta parte que la gente no piensa lo que realmente es recursos humanos hasta cuando ya no se siente que llegó algo muy fuerte y arrasó con toda la compañía y dijeron, ok, necesitamos a alguien que nos ayude. Entonces, esa parte es fundamental
desde el reclutamiento hasta todo el proceso que va. Entonces, cuando ya tengo 20, 30 empleados y todos siguen carpetas y en papel, ahora montemos un software donde tengamos todo centralizado y sea mucho más fácil la información. Yo no tengo que ir a mirar un papel para buscar un número de teléfono, sino simplemente ya tengo todo aquí. Los empleados saben cuántas vacaciones, cuánto tiempo de vacaciones tienen, si tenemos sick days. La legislación va a estar centralizada en un solo lugar y el empleado va a tener claro lo que es y lo que no es, lo que debe tener y lo que realmente no se tiene dentro de la compañía. Entonces, esa organización es clave en el momento de ayudar a crecer a la organización. ¿Tú crees que es mejor tener Human Resources o el departamento de recursos humanos dentro de la compañía o tercerizado? Tenemos una ventaja al ser tercerizado y es que la gente se motiva más cuando hay alguien fuera. Entonces, cuando llegamos nosotros, entonces como que la gente, ay, pero qué chévere, como que no sienten esa presión de que el de HR está dentro. Ah, qué interesante. Entonces, Ok. uno, en términos de parte emocional, es más chévere tener a alguien tercero. Es Ok. mucho más motivador para tanto para el equipo como para el dueño. Dos, en términos de costos. Es menos costoso tener un outsourcing que viene, te organiza la casa por horas y te deja todo listo a tener una persona in-house, perdóname, in-house. Entonces me sale mucho más costoso tener un empleado que le tengo que pagar todo su salario, más todo el tema de beneficios, más todo el tema de impuestos, que pagarle una sola mensualidad a una persona tercera. Tres, la experiencia que ya trae el tercero. ¿Por qué? Porque se trabaja y trabajamos con diferentes compañías, diferentes culturas, traemos muchísimo background en esa parte a que una sola persona esté dentro de la organización y no haya tenido todo ese bagaje o toda esa experiencia que traemos nosotros desde afuera. Y los contratos son hechos por recursos humanos, ¿verdad? El Los departamento. contratos son hechos por recursos humanos. Ya sea in-house o Sí, outsourcing. totalmente. Ok. Siempre los hacemos en recursos humanos y hay dos cosas, ¿no? El contrato que es el contrato del empleado, que es un contrato directo que va por payroll, y otro contrato que es un contrato de subcontratista, que eso ya también tiene otras condiciones completamente diferentes, pero sí es muy importante tener claro qué es la diferencia entre estar en payroll y la diferencia de estar como subcontratista. Mire, si una persona es nueva en Canadá y se siente perdida, no sabe por dónde empezar para encontrar trabajo, ¿qué consejo le darías? ¿Por dónde debe empezar? ¿Cuál es su paso número 1? En este caso yo haría dos cosas. Uno, revisaría qué tipo de voluntariados hay en mi carrera, en mi área. Normalmente esto es non-profit, son las que buscan a voluntarios. Entonces voy a revisar, ok, me gustaría voluntariar en esta o esta organización, voy a mirar qué voluntarios hay y aplico a voluntariar. Y ahí empiezo a crecer mi red. Si yo entro a voluntariar, ya voy a conocer gente. Entonces ese ya es un punto a favor. Dos, definitivamente LinkedIn. Por medio de LinkedIn yo puedo empezar a conectar, así como les comento este personaje que me conectó a través de LinkedIn, él solamente lleva 1 año en Canadá y me escribió un mensaje y de ese mensaje nació una relación y esa relación va a estar con nosotros en diferentes eventos y ahí empiezan a hacer comunidad también. Traten de buscar esas cosas que realmente les apasione, les guste. Como les decía en algún momento, esa parte de dar es muy importante aquí. Entonces busquen y conéctense con esa organización que les puede abrir las puertas. Escriban, bueno, a través de LinkedIn, entonces ustedes pueden revisar qué persona como que ustedes creen. Cuando tú hablabas del tema de bancos, entonces lo que normalmente hacemos es que nos vamos y buscamos cuáles son algunas de las personas de recursos humanos hablamos de TD o de RBC, cualquiera de estos, y les colocamos un mensajito por interno y les decimos, mira, estoy recién llegado, estoy interesado, me gustaría tener la posibilidad de si puedo charlar contigo 15 minutos o me das un consejo y así empiezas a abrir puertas. 3, el networking. El networking hay que buscarlo, hay que ir a job fairs, hay que buscar actividades, hay muchísimos networkings aquí. Entonces, ir a saludar. Yo sé que en el primer momento no es tan fácil romper ese hielo porque no somos, a pesar de que somos latinos, el inglés a veces nos cuesta en el sentido de ir a romper ese hielo, Sí. pero ahí también conoces gente y también te socializas y empiezas a soltar. Si el idioma a veces también puede ser un poquito fuerte. Entonces, esas 3 cosas me parece que pueden ser fundamentales en el primer arranque. En base a toda tu experiencia, Mile, ¿tú ves que acá los jefes canadienses, llamémoslo así, son buena onda o son más estrictos o pegados a tienes que hacer esto y después nada de, digamos, de esa conexión emocional como seres humanos? Sí, aquí casi no hay conexión emocional. Son muy, No. o sea, muy cerrados a lo que es trabajo y ya. Sí, a lo que es trabajo ya. Aquí dictaba una charla hace poco que nos reíamos mucho el tema de que aquí ellos no les gusta que te acerques mucho. Tú sabes ese tema, ¿no? Aquí cultural de que no, dame la mano y con eso está bien. Mi espacio, respeta mi espacio, no se te va a Sí. ocurrir abrazarme. Sí. Si es mujer, no se les va a ocurrir darle un beso. O sea, todas esas cosas que traemos nosotros de que nos encanta el touch, aquí eso está muy mal visto.
hay que tener mucho cuidado con esa parte también. Cuando ustedes se encuentren con alguien canadiense, sean muy correctos en el sentido de que solo te doy la mano y hablen sin tanta cosa ni tanto rodeo, sino al grano. Y en términos laborales, sí, ellos son un poco más a lo que vinimos. ¿Cómo son las entrevistas? A lo que venimos. Este es tu proyecto, este es tu trabajo, ¿cuáles son tus resultados? Esto es lo que quiero. No puedo generalizar tampoco porque obviamente te vas a encontrar gente en todo lado y gente queridísima. Yo tuve la oportunidad de trabajar con canadienses, con muchos canadienses en Alberta, súper queridísimos todos. Tengo un gran amigo aquí también de la familia que es muy, muy canadiense. Mi esposo es canadiense también y son como muy sociales y muy abiertos al inmigrante, pero no todos son así. Así como me encuentro con personas súper lindas, también hay gente que como que con el inmigrante poquito, Sí, no mucho. más cerrados. Más cerrados. Así es, Mucho más cerrado. Entonces todo depende de eso y también la mayoría de los canadienses que han viajado mucho se conectan mucho con el inmigrante por eso, por temas culturales. Entonces esto me parece súper bonito. Bueno, se van a encontrar de todo, chicos, así que van a pasar por jefes buena onda, Exactamente. otros jefes no tan buena onda, exactamente. Todo está en ustedes, en la capacidad de poderle ver lo mejor a cada persona y lo mejor a este mundo. Si ustedes le encuentran esa parte positiva, si sea una persona que no es tan sencilla, se les va a hacer más fácil la vida. Mile Preciosa, una pregunta para cerrar. ¿Qué consejo le darías tanto a profesionales como a emprendedores que quieren crecer aquí en Canadá? Bueno, emprendedores, yo siempre digo una cosa y es que si les apasionen lo que aman, o sea, como que sientan en el corazón que si es eso, vámonos y luchen por esos sueños. Cuando uno tiene claro lo que quiere y lo interioriza, no importa cómo sea, pero hasta allá llegas. Entonces, ser muy perseverante, hay que tener mucha disciplina. Habrán momentos en que caemos, como todo eso es normal, y para mí un emprendimiento es como un roller coaster, ¿no? Habrán momentos de alegría y momentos de tristeza, momentos de mucha riqueza y momentos de no tanta, pero ahí tenemos que estar firmes en el proceso porque hasta donde queramos lo vamos a lograr. Y para la persona que llega también es conéctense con la gente, conéctense con este mundo, adáptense, sean genuinos, sean humildes y entiendan que es volver a nacer en este mundo. Somos nuevos en este planeta, entonces venimos con valor agregado, pero estamos recién nacidos. Entonces es abrazar ese proceso y disfruten el proceso sin esperar a llegar hasta el final del resultado. Claro, disfruten el ahora, digamos, el día a día. Sí, el viaje, la aventura. Exactamente. Sin llegar al destino final. Muchas gracias, Mile Hermosa, por estar aquí el día de hoy. Realmente hemos aprendido muchísimo. Chicos, sus dudas abajito en la sección de comentarios. Cualquier duda, por favor, también acérquense a Mile, a PRH. Ellos van a saber orientarlos, tanto profesionales como empresas. Totalmente. Por favor, pueden escribirme a mi LinkedIn personal, pueden escribir el LinkedIn de PRH, al Instagram de PRH. Estamos para ayudarlos. Ese es un proceso de crecimiento entre todos. Las compañías que necesiten algo de leyes, de recursos humanos, y no solamente de leyes, porque ya hemos hablado que leyes no, pero si esa parte humana que te conecte, aquí estamos para ayudarlos. Estamos transformando lo que significa recursos humanos. Entonces, estamos en este proceso. Muy pronto recibirán muy buenas noticias en términos de nuestro Speed Networking Café y un evento lindísimo que viene para octubre que está hecho para emprendedores desde emprendimiento también. Soy emprendedores para emprendedores. Entonces van a recibir muy buenas noticias de PRH muy pronto. Perfecto, y ya estamos todos ansiosos, Mile, por escuchar sobre las noticias. Cualquier duda igual, chicos, en su Instagram ustedes posean todo ahí. Todo está ahí. Todo Perfecto. sale ahí en Instagram especialmente, sí. Ayudamos a todas las pequeñas y medianas compañías a crear su departamento de recursos humanos o a implementar, a transformar o a crear algo nuevo o a cambiar, a hacer cambios. Ayudamos en todo el proceso de Career Coach a todos los inmigrantes que necesiten apoyo y que no sepan cómo entrar a este mercado en Canadá. Y tenemos la parte de marketing. Ayudamos a las pequeñas empresas y medianas también a crear todo su tema de redes sociales, su estrategia de marketing, su buyer persona y todo lo que hay detrás de marketing. Y obviamente nuestra parte de eventos, que muy pronto sabrán todas las cosas que hay detrás de PRH. Claro que sí, Mile Hermosa. Muchísimas gracias, Mile, por estar aquí presente el día de hoy, por educar a las personas y por aclarar todas sus dudas que, chicos, ustedes me dejaron en el WhatsApp que tenemos ahí creado. No, a ti, Malú, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente es hermoso poder conversar contigo, poder estar contigo y poder educar a la gente. Hay muchas cosas que podemos seguir ayudando. Entonces, lo que ustedes necesiten, conéctense con nosotros y si tienen más preguntas, por favor, háganoslas saber. Te agradezco de todo corazón. Ay, gracias Muchas a ti, Mile. gracias. Muchas gracias a ti y espero seguir colaborando juntas después. Pero por supuesto que sí. Bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí presente y ya nos vemos en el video de la siguiente semana. Gracias. Bye, bye.